Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Agradecidos una mañana más a nuestro Padre Eterno por permitirnos nuevamente compartir de su santa palabra con cada uno de ustedes. Es un grato placer estudiar juntos. Orémosle para que su amado Hijo nos ilumine, nos dé sabiduría, entendimiento y comprensión. Para el mensaje de hoy, que se titula El Verbo era con Dios. El texto bíblico lo encontramos en Juan 1, versos 1 y 2, que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Yahweh, y el Verbo era Yahweh. Este era en el principio con Yahweh. El Hijo del Altísimo, el Verbo, el unigénito nacido de Yahweh, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Yahweh. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Hijo unigénito de Yahweh, hablando de sí mismo, declara: Yahweh me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Los ángeles son los ministros de Yahweh, que, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresurarán a ejecutar la voluntad del Altísimo. Pero el Hijo nacido de Yahweh, el ungido, el Mesías, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien tiene la supremacía sobre todos ellos. El Hijo del Altísimo era la gloria máxima del cielo, el comandante de los seres celestiales, y recibía el homenaje de adoración de los ángeles por mandato de Yahweh. En el principio, pasado a que se refiere el apóstol Juan, no habría un punto de referencia antes del cual se pudiera haber dicho que no existía el Verbo. El Hijo existía con el Padre desde aquel principio. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con su Padre. Asimismo, vemos que Juan emplea el término Logos para designar al Hijo del Altísimo, quien vino para revelar el carácter, la mente y la voluntad del Padre, así como un discurso es la expresión de ideas. Sin duda, estas formas de emplear logos en el Antiguo Testamento estaban en la mente de Juan cuando escribió este pasaje. Dios ha expresado su voluntad divina y su propósito mediante la creación y mediante la revelación. En el verso 18, Juan presenta su razón para hablar del Mesías como el Verbo. Él vino para dar a conocer al Padre. La designación del Mesías mediante la palabra Logos en el Nuevo Testamento es empleada únicamente por Juan en su Evangelio y en 1 Juan 1:1, Apocalipsis 19:13. El término identifica al Mesías como la expresión encarnada de la voluntad del Padre, de que todos los hombres sean salvos, como el pensamiento de Yahweh hecho audible. Definitivamente el Verbo estaba relacionado con Yahweh en un sentido único y exclusivo. El Verbo era con Dios en la eternidad pasada, pero se hizo carne a fin de estar con nosotros. El Hijo del Altísimo era Emmanuel, Dios con nosotros. Es imposible comprender la importancia de la encarnación a menos que se la proyecte en el telón de fondo de la existencia eterna del Mesías como íntimamente unido a Yahweh. La palabra de Yahweh, el Verbo de Dios, es reflejado de todo lo que es Dios, de todo su pensamiento, su sentir, sus anhelos y frustraciones, su saber. Lo que una persona habla, lo que sale de esa persona es imagen de la persona, y viceversa. Una persona es lo que habla. Yahweh es la verdad misma.
y por lo tanto la verdad de Yahweh también es la verdad. De manera similar, el Mesías se identifica a sí mismo con sus palabras tan íntimamente que él personifica. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Mesías habla de su palabra como si fuese una persona literal, es decir, él mismo. Sus palabras fueron personificadas porque estaban tan íntimamente asociadas con el Mesías. La palabra de Yahweh también se personifica como una persona, es decir, Dios mismo. Esto en Juan 1, del 1 al 3. De modo que referente a la palabra, se nos dice, todas las cosas por él fueron hechas. Sin embargo, creó Yahweh todas las cosas por su palabra de mandato. Debido a esto, se habla de la palabra de Yahweh como si fuese Dios mismo. La enseñanza devocional que se puede sacar de esto es que por medio de la palabra de Yahweh, que está en nuestro corazón, Yahweh puede llegar muy cerca de nosotros. Dios habló de cómo Israel profanó el mandato de guardar el séptimo día y luego de cómo lo profanaron a él. Por medio de un constante y piadoso estudio de la Biblia, es posible entenderlo prontamente como nuestro Salvador personal y nos relacionaremos con él por medio del bautismo. Él juzgará a los hombres en el día postrero, pero también la palabra será juez de ellos. Él fue la expresión perfecta de la esencia de la palabra de Yahweh. En ese sentido, Él fue aquella palabra. Él fue de manera completa la palabra, mensaje que Él predicó. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.